efectivamente había que mostrar, y el Partido Socialista se preocupó de hacerlo, ¿no? Que se notara, entre otras cosas, la molestia, y que se notara, entre otras cosas, también el respaldo a la senadora Isabel Allende, destituida ayer por el Tribunal Constitucional, y que se notara que no quieren dejar pasar el efecto que esto puede tener en una de sus principales figuras de la historia, como el expresidente Salvador Allende. Además, se declaran como partido en proceso de reflexión y acordaron, Rafa, analizar en conjunto el comportamiento de sus aliados. Sí, arremetiendo contra el Frente Amplio y el gobierno por estos errores administrativos en la fallida compra de la casa del expresidente, que hizo caer a Maya Fernández y a la senadora, que, según muchos dicen, habiendo sido presidenta del Senado, tendría que haber sabido pero así al primer vistazo, que lo que estaba haciendo era inconstitucional. Del Senado y de la Cámara. Y de la Cámara también. De labor ininterrumpida, además, en el Parlamento. Diana Copa, has estado reporteando este día después. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Diana. Muy buenas tardes, Paula, Rafa. Sí, un día sin duda convulsionado en el Partido Socialista. Desde temprano estuvimos ahí en la sede del partido, en el barrio París, Londres, y eso de las 2 de la tarde pudimos conocer las primeras conclusiones en una reunión extraordinaria que encabezó, por supuesto, la senadora y presidenta del partido, Paulina Bodanovich. Ustedes escuchaban el ambiente del fondo. Sin duda hay mucha, se podría decir, molestia al interior del Partido Socialista, mucha tristeza también. De hecho, lo decía Fanny Poyarolo, quien participó, por supuesto, también en esta mesa, e incluso algunos lo calificaban como traición. La primera conclusión del Partido Socialista es que van a entrar en un periodo de reflexión, esto hasta el 12 de abril, el día de hecho que van a tener su comité central, y ahí por supuesto también vamos a conocer otras definiciones del partido que por supuesto también se ven afectadas en el fondo por la decisión que toma en este caso el Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende. Lo que plantea Paulina Bodanovich es que van a entrar en un periodo de reflexión conjunto para analizar entonces el comportamiento de sus aliados. Este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados. Nuestra reflexión la haremos con seriedad, con sentido histórico, respeto a nuestra institucionalidad y militancia, y poniendo siempre por delante el interés superior de Chile y de su democracia. Ya, esto fue durante la mañana, donde el tono estaba bien arriba, digamos, ¿no? Fue todo bastante de declaraciones altisonantes. Eso cambia durante la tarde, pero de todas maneras no deja de llamar la atención. Lo decíamos nosotros ya en el principio del programa con Rafa, que se entiende el golpe, se entiende el dolor, se entiende la reacción del Partido Socialista desde el punto de vista político, pero no sé si se queda tan claro cuando ellos hablan de traición, quién los traicionó en este caso, porque uno entiende y puede llegar a suscribir la crítica política de que acá el proceso fue completamente mal hecho. Fue un proceso bien champurreado el de la compra de la casa de Salvador Allende, que el gobierno debió haber cuidado mucho más este proceso por todo lo que significaba, pero también hay voces que dicen, bueno, la senadora Isabel Allende tiene 30 años de carrera parlamentaria y al menos debiera conocer el artículo 60 de la Constitución, que es el que hoy día se impugna. Pero cuando hablan de traición, ¿a quién apuntan? ¿Quién los traicionó? Para poner ese término sobre la mesa en un momento tan complejo, donde están definiendo alianzas, donde están definiendo plantilla parlamentaria, de cómo llegar a una primaria, exactamente. Sí, en el fondo lo que se genera acá sin duda es una tensión al interior del oficialismo y directamente hacia el Frente Amplio, porque las primeras declaraciones ayer de ciertos parlamentarios del Partido Socialista es: el Partido Socialista está cansado de pagar los costos políticos que vienen desde el Ejecutivo que, recordemos, lidera el presidente de la República, Gabriel Boric, quien es militante del Frente Amplio, así como también muchos asesores que en el fondo fueron parte de esta decisión, que termina en el fondo teniendo la salida inicialmente de Maya Fernández como ministra de Defensa, como nieta del presidente Salvador Allende, y posteriormente de su hija del Senado, luego de 30 años. Ya, pero en el fondo cuando ellos apuntan al gobierno derechamente. Sí, al Ejecutivo. Y en eso al propio presidente de la República, claro, más indirectamente, pero en el fondo también entra en el mismo saco. Presidente de la República, que de hecho, bueno, recordemos que por supuesto está en una gira en la India, luego de varias horas hizo un posteo a través de Twitter, solidarizando finalmente con Isabel Allende y con el Partido Socialista, pero se le preguntó directamente a Camilo Escalona si hubo comunicación directa
desde el presidente hacia el Partido Socialista, y la única comunicación directa que hay es la del tuit. Okay. Entonces, eso también yo creo que es un punto a considerar. Y lo otro también es los emplazamientos que hacen directamente hacia el Frente Amplio, un Frente Amplio que ayer proclamó a Gonzalo Winter como candidato en un ambiente totalmente de fiesta, de banderazo, de felicidad. Y es lo que apunta el Partido Socialista de por qué mientras nosotros estamos de luto, ustedes están celebrando si se supone que somos todos una misma familia, por así decirlo. Uh-huh. Y fue, de hecho, lo que insistió el senador Juan Luis Castro, a lo que responde Andrés Coublé, secretario general del Frente Amplio, que dice que no hay en el fondo ningún aprovechamiento, y también llama en el fondo a la derecha a no ser un punto político con esto. Me parece de muy mal gusto que el mismo día que el socialismo chileno pierde a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebren y proclamen una candidatura presidencial en el centro de Santiago con tanto regocijo, parece que sin ver, o más bien menoscabando, la imagen de quienes están dolidos. Descartamos cualquier interés de menoscabo porque valoramos profundamente el legado del presidente Allende y también valoramos la tremenda trayectoria que la senadora Allende ha tenido. Llamamos a no polemizar y a la derecha le pedimos que no saque provecho político pequeño con esta situación. Bueno, todo esto en medio se da, por supuesto, del escenario presidencial que hay este año con una Carolina Toá que de hecho está desplegada en la región de Antofagasta. De hecho, esta mañana conocimos una carta que firman diferentes expresidentes del Partido Socialista respaldando a Carolina Toá. De hecho, la primera en persona en firmar esta carta es Isabel Allende. Sí, claro. Entonces, el expresidente Lagos. Sí, entonces eso también llama la atención, este respaldo que entregan a Carolina Toá en medio de un escenario que, por supuesto, deja como de lado la definición presidencial. O sea, el miércoles hablábamos de que Paulina Bodanovich podía ser la posible carta del partido, pero ahora eso ya pasó a segundo plano, entendiendo la convulsión que hay al interior del Partido Socialista. Carolina Toá, que en el fondo también lamenta mucho la situación que atraviesa Isabel Allende, la respalda de hecho y lamenta que ella esté pagando los costos, las consecuencias de lo que hicieron finalmente una serie de personas. Eso nos deja llamar la atención porque Carolina Toá se pliega a la posición del PS a fardo cerrado, porque cuando ella dice como que lamenta que Isabel Allende haya pagado el costo, Isabel Allende aquí no tuvo ni una responsabilidad. Uh-huh. Y apunta al gobierno del que fue parte hasta hace ¿cuánto? ¿Un mes? Y lo que pasa es que hay que cortar cuerdas. No, claro, es que eso es, cuando el globo se está desinflando hay que sacar lastre. Y en este momento, si Carolina Toá no corta ese lastre, se puede ver arrastrada por la previsible convulsión que va a afectar al gobierno por esta guerra civil que hay dentro de él hoy día. Ahora, el punto es que Isabel Allende está quedándose como la que paga los platos rotos cuando ella también tuvo responsabilidad, si eso es un hecho. Eso no obsta para buscar responsabilidad entre el gobierno, no los absuelve. A todo lo contrario, claro. Claro, pero que la senadora debió haber sabido esto porque lleva 31 años en el legislativo, me parece que es relativamente obvio. Claro, y ayer en su declaración decía que como familia ella en particular siguió todas las indicaciones legales que se le fueron dando durante este proceso, y ese ha sido el tronco de la defensa que han sostenido su par de abogados. Escuchemos a Carolina Toá, la candidata presidencial del PP. Que termine siendo la senadora Allende, que es una persona de una estatura, una dignidad reconocida, que ha sido impecable en su carrera política, que nunca buscó ninguna ventaja personal, que ella sea la que pague las consecuencias de una cadena de errores que cometieron múltiples personas acá. Hay un fallo de un tribunal que se acata, se respeta, eso no está en discusión, pero es un desenlace doloroso de este episodio. Bueno, un oficialismo que sin duda se ve totalmente convulsionado. De hecho, Vlado Mirosevic, diputado y candidato presidencial también, decía que sería el colmo que si ya ven una oposición totalmente separada, ahora ver al oficialismo también separado. Sí, lo que ocurre acá es que tú puedes tener una serie de consideraciones. Yo creo que muy poca gente pondrá en duda que Isabel Allende ha sido siempre una persona muy proba, muy recta. Pero las leyes no se hacen para juzgar intenciones, a no ser que tú juzgues que hay dolo o no, pero el Tribunal Constitucional no midió o no calibró si ella
y estaba haciendo esto para beneficio personal. No, ese no es el punto. Evalúa si se vulneró o no se vulneró la Constitución. Y las leyes, sobre todo la Constitución, está hecha para todo el mundo, se llama igualdad ante la ley. Ahora, dicho sea de paso, leíamos al principio del programa, Sí. Diana, el comunicado de los abogados de Isabel Allende, de Paula Rial y de Gabriel Osorio, que hablan de esta situación inaudita y de máxima gravedad, porque cuestionan la filtración de la decisión del Tribunal Constitucional, porque recordemos que aún no hay absolutamente ninguna comunicación oficial en relación a lo que pasó ayer. Y son 30 días, como que todavía no se sabe cuándo finalmente va a haber una comunicación oficial por parte del Tribunal Constitucional, y es por lo mismo que de hecho el gobierno incluso lo sigue calificando como trascendido. O sea, de hecho el Partido Socialista también lo hace. Entonces, bueno, va a haber... Claro, efectivamente eso es. Mientras no haya una oficialización es la información que está sobre la mesa. Cuando esté ese fallo, lo que dicta la Constitución es que las vacantes en el Parlamento por muerte, por incapacidad o por inhabilidades de diputados o senadores elegidos por votación directa se llena con una persona designada por el partido político al que pertenecía el parlamentario que cesó en el cargo. Pero mientras no esté esa sentencia y ese fallo, esa decisión todavía no se puede, o en esa decisión todavía no se puede avanzar. Diana Copa, gracias por todo el trabajo. Gracias, Diana. Buenas tardes.